Hoy tenemos con nosotros a Nisara Psicología en la persona de Nieves Sánchez Ramírez, psicóloga. Hola, Nieves. Hola. Yo creo que podíamos hablar de las fobias porque es algo que vemos de una forma prácticamente constante. Muchísima gente tiene fobias y hoy vamos a descubrir lo primero que son y lo segundo a qué se deben. ¿Qué son las fobias, Nieves? Pues las fobias están clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. Y hoy vamos a explicar un poco por encima lo que son las fobias específicas, la fobia social y la agorafobia. La fobia específica es un miedo intenso e irreal ante una situación que nosotros interpretamos como peligrosa, pero que en realidad no tiene ningún peligro o tiene poca probabilidad de ser peligroso y que para el resto de las personas no supone ningún problema. Entre estas fobias podemos encontrar fobias a los animales, fobias situacionales como por ejemplo a los ascensores o a los aviones, del entorno natural como por ejemplo a las tormentas y relacionadas también con sangre, con inyecciones o con otros procedimientos médicos. Además, muchas fobias son herencias de miedos que tenían nuestros antepasados que en ese momento sí eran reales porque eran útiles para la supervivencia de nuestros antepasados, pero que hoy en día y en la sociedad en la que vivimos esos miedos ya no son necesarios y por tanto se convierten en fobias, como por ejemplo el miedo a las serpientes. Luego otro tipo de fobia es la fobia social, que es un miedo intenso ante diferentes situaciones sociales en la que la persona se siente expuesta y evaluada de manera negativa por los demás. Y luego otro tipo es la agorafobia, que es un miedo intenso a estar en situaciones o en sitios donde si ocurre algo, la persona ve una dificultad para poder escapar o para pedir ayuda. Y esto puede ocurrir pues en diferentes espacios, como puede ser el transporte público, en espacios muy cerrados como pueden ser una tienda o incluso en espacios abiertos como puede ser un mercado. ¿Cómo aparecen las fobias, Nieves? Pues las fobias pueden aparecer por diferentes factores, por ejemplo, por una situación estresante o una situación traumática o incluso en el caso de los niños por imitación. Lo que ocurre con las fobias es que relacionamos cierto estímulo, que puede ser una situación, un ser vivo o un objeto, con sensaciones desagradables como el asco y con el miedo. Entonces, cuando hacemos esta relación, cada vez que aparece ese estímulo o algo parecido, volvemos a tener esas sensaciones negativas o ese miedo. ¿Qué pasa? Que cuando aparece ese estímulo lo que la persona hace es huir. Y eso al final lo que consigue es que aumente el miedo porque eso no nos permite afrontar ese estímulo. Es más, las personas que tienen fobia reconocen que es un miedo desproporcionado al peligro real que tiene ese estímulo, pero no pueden controlar esa conducta de evitación que les lleva a actuar de esa forma. Es decir, que no se pueden evitar. No pueden evitar huir de ese estímulo porque les produce miedo. ¿Y cuándo se convierte realmente una fobia en un problema? Como siempre, cuando algo empieza a limitarnos en nuestro día a día y a afectarnos de manera negativa, se convierte en un problema. Es más, las fobias pueden tener síntomas físicos como palpitaciones, náuseas, temblores, sudoración, entre otros. O sea que los síntomas son muy parecidos a lo que en otro programa estábamos hablando. Estamos hablando del estrés y la ansiedad, y como esto forma parte de la ansiedad... Exacto. Entonces los síntomas son, tanto físicos como psicológicos, son parecidos, pero se trabaja de otra manera. Vamos a ver, llegados a este punto en que reconocemos que tenemos una fobia, ¿cómo se puede tratar desde la psicología? Pues aunque yo sé que es muy difícil, desde la psicología se trabaja precisamente exponiendo a la persona a ese miedo, a ese estímulo fóbico que le produce el miedo. Esto se hace de manera gradual, se puede hacer en imaginación o en vivo y dependiendo de la situación pues se elegirá una técnica u otra. Además es muy importante aumentar la autoconfianza de la persona para poder enfrentar ese estímulo y modificar esos pensamientos y sensaciones negativas que se producen cuando tenemos ese estímulo delante. Yo creo que hoy nos ha quedado muy claro lo que son las fobias y tenemos que dar las gracias, como siempre, a Nisara Psicología, a Nieves, pero nos queda una cosa por comentar y es ¿dónde se encuentra Nisara Psicología? En la calle Doctor Sabín, número 2, El Bajo, y ya sabéis que el horario es muy flexible, trabajamos de lunes a domingo y el número de teléfono es el 639 20 30 44. ¿Repetimos el número? 639 20 30 44. Muchísimas gracias, Nieves. Muchas gracias a vosotros.